A continuación, tiene la palabra don Sergio Gutiérrez, europarlamentario. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. No voy a hablar de las vivencias de un eurodiputado, que no tienen nada que ver con la de un Erasmus, pero querría hacer en este Día de la Unión Europea, primero, obviamente, saludando a autoridades, presidente, diputados regionales, diputadas regionales, queridos paisanos, quería que este acto, este discurso, que no por protocolario, no me permitiera agradecerles el poder dirigirme en este Día de la Unión Europea, el año, además, en el que España cumple 30 de su adhesión al proyecto comunitario, darles las gracias por poder intervenir aquí en mi casa, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Si les soy sincero, he rehecho prácticamente el discurso. Lo hice anoche, cuando al repasarlo pues leía frases al estilo de hace 30 años abrimos el capítulo más honroso de nuestra historia, rompiendo con 4 décadas de aislamiento internacional. No porque fueran mentiras estas palabras, o mejor dicho, no porque fuera lo que realmente pienso y siento, sino porque en el fondo me sentía incómodo hablándoles de algo en el que no fui testigo en primera persona. Tengo 33 años. La entrada de España en la Unión Europea, los cambios y los parabienes que supuso, no entran dentro de mis vivencias. Yo no soy testigo, pero sí soy producto de la Unión Europea. Apenas recuerdo ir desde Escalona a Madrid por una autovía distinta, a una carretera distinta a la autovía. Nunca he pasado un control de pasaporte por carretera. Pertenezco a la generación Erasmus. Pertenezco a esa primera generación de españoles que vivimos, que nos sentimos, que no conocemos otra realidad que la Unión Europea. Somos producto de la libertad de movimiento, producto de los fondos de cohesión, de la seguridad alimentaria. Somos productos de un proyecto de solidaridad que ha promovido con éxito, como ningún otro, en ningún lugar del mundo, la igualdad de oportunidades, la libertad, la paz y el desarrollo en los últimos 66 años de nuestra historia. Decían los redactores de la Declaración de Laeken, aquella declaración que se escribió después del fracaso de la Constitución Europea en el año 2005, que Europa había sido un proyecto de éxito, y lo comparto. Pero ese proyecto público que compartimos más de 500 millones de personas en el mundo vive hoy en una encrucijada constantemente por la renacionalización, el populismo, la pobreza que acumulamos después de 8 años de crisis económica y la falta de solidaridad sin precedentes que se testa en su mayor esplendor en la mal llamada crisis de refugiados. Porque si bien es verdad que, como dijo el ex canciller alemán Helmut Schmidt, la Unión Europea es fruto más del pragmatismo que del idealismo, no lo es menos que la inmensa mayoría de la ciudadanía nos sentimos como tal, europeos, no porque compartamos una moneda en común, sino porque compartimos algo mucho más profundo. Una forma de entender la economía, una forma de entender las relaciones sociales, una forma de entender las relaciones laborales, las obligaciones y los derechos internacionales. Somos y nos sentimos europeos no porque compartamos un mismo banco central. Lo que nos ha unido hasta ahora a españoles con alemanes, a portugueses con suecos, son una seña de identidad, unos principios y unos valores inspirados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en la búsqueda infinita de la dignidad humana. Nacimos la Unión Europea para ser ejemplo. Nuestros padres fundadores sabían que no habría paz en el continente si no había cohesión. Sabían que para impulsar la democracia era necesario consolidar la prosperidad y para ello era necesario la redistribución. Quisieron y consiguieron hacer de la Unión Europea un proyecto que combinaba economía de mercado con estado del bienestar, ejerciendo la confianza mutua como denominador común. Y esa confianza mutua, dañada tras las tensiones entre el norte y el sur en la gestión de la crisis económica, entre el este y el oeste con la gestión de la crisis de los refugiados, es la que debemos recuperar si queremos seguir siendo un actor global relevante en el cambiante paradigma internacional. La desconfianza tiene dos efectos. Incrementa el nacionalismo y el populismo y empuja hacia la desintegración. Al inicio de la crisis económica, la desconfianza, sin ir más lejos de la economía del norte hacia las economías del sur, impulsó un austericidio
en vez de la solidaridad y casi costó la desintegración del euro. La desconfianza ha puesto en jaque hoy al espacio Schengen y es la gota fina que hace crecer a Amanecer Dorado en Grecia, al Frente Nacional en Francia, a la Alternativa en Alemania, a la ultraderecha en Dinamarca o en Austria. La desconfianza, los recelos, la falsa creencia que por separado nos iría mejor está en el germen de los motivos de la convocatoria del referéndum británico, en el que, seamos sinceros, algo de la Unión Europea habrá cambiado para siempre, bien porque ya no esté Gran Bretaña, bien por las condiciones que se acepten para que no se vaya. Y frente a todo y pese a todo, frente a los errores cometidos y pese a los que se aprovechan para herir al proyecto europeo, confundiendo el barco con los que llevan el timón, necesitamos más unión. No hay alternativa salvo el ostracismo y la pobreza. Cuando a principios de los años 50 el Club de los Seis fundaron la CECA, los 28 países que hoy conformamos la Unión Europea representábamos el 30% de la población mundial. Hoy, con 9.000 millones de personas en el mundo, apenas representamos el 7%. En 1950, nuestra aportación a la riqueza mundial era aproximadamente el 30% de la misma. En 2050 se calcula que solo será el 10%. Dentro de apenas 20 años, cada una de las naciones europeas por separado aspirará como mucho a representar un 1% de la población mundial y un 1% de su riqueza en una economía donde las fronteras, los Estados-nación, las aduanas tendrán poco o ningún sentido después de los efectos de la actual revolución digital. El euroescepticismo, la vuelta a la Europa que no es más que una suma de naciones, no solo sería nuestro mayor error histórico, sino que es el mayor enemigo de una economía social que mantenga con mayor o menores dificultades los niveles de dignidad que a través del estado del bienestar, solo con una Europa fuerte, unida y cohesionada, seremos capaces de garantizar. Pero para ello, la Unión Europea tiene que cambiar, porque si el euroescepticismo es hoy el mayor enemigo del crecimiento económico, el conformismo, el statu quo, es su mayor aliado. Necesitamos cambiar para garantizar 60 años más. Necesitamos una verdadera unión política y eso significa una mayor legitimidad democrática, una mayor democracia en el proceso de toma de decisiones, mayor control ciudadano y una mayor capacidad de decisión de las instituciones realmente europeas, realmente votadas por los ciudadanos, el Parlamento y la Comisión. Necesitamos una verdadera unión fiscal con un presupuesto y una hacienda europea, porque mientras que las políticas comunitarias dependan de la voluntad de los Estados miembros a sus aportaciones individuales, la Unión Europea no será el proyecto autónomo, ágil y eficaz que necesita la nueva realidad social y económica. Y, sobre todo, necesitamos una verdadera unión social, que es la base imprescindible para hablar de la Europa de los ciudadanos. No hay unión, por ejemplo, en una Europa donde hay países con 400 euros de salario mínimo y otros con más de 1.900. Herramientas como un marco europeo de salarios mínimos, el seguro europeo de desempleo, la portabilidad de los derechos sociales o instrumentos eficaces para luchar con el dumping social son posibles y urgentes para reconectar a millones de ciudadanos con el proyecto comunitario y mejorar nuestra eficacia y nuestra eficiencia. Permítanme acabar con una referencia a la crisis de los refugiados. Desde hace más de un año, millones de personas huyen en Siria, tanto de la guerra como del autodenominado Estado Islámico. Los ciudadanos no paramos de estremecernos cada día con imágenes cada cual más dramáticas de lo que está sucediendo en la frontera de la Unión Europea, sin poder llegar a entender la omisión cómplice de muchos gobiernos europeos en su obligación internacional de proteger a las personas. Es hora de reivindicar solidaridad para responder a la demanda de quienes solicitan asilo y refugio en los países europeos. Es la hora de reclamar humanidad. Es la hora, simplemente, de exigir que los gobiernos cumplan la ley. Defender hoy el proyecto comunitario, es decir, sus valores y sus señas de identidad, significa apoyar un sistema común de asilo y refugio. Significa apoyar unas cuotas obligatorias por Estados miembros. Significa garantizar dignidad también en los campos de refugiados que se multiplican en los países fronterizos. Ser europeo hoy, como un concepto mucho mayor que el de vivir en un Estado miembro, significa criticar profundamente a los gobiernos que levantan vallas para trasladar a otro Estado miembro la presión sobre la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Queridos amigos, tengo anhelos y esperanza de cambio. Decía Schuman que la Unión Europea es un proyecto en continua evolución. John Monnet, sin embargo, decía de la misma que es una larga paciencia, a la que yo añado, merece la pena la espera. Trabajemos hoy por más unión
en una Europa diferente. De lo contrario, la historia nos estará juzgando, como siempre, y puede que no sea demasiado benevolente con nosotros. Muchas gracias y feliz Día de Europa. Muchas gracias.